Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la neumonía, donde vamos a hablar principalmente de lo que es neumonía nosocomial asociada al ventilador. Antes de empezar con estas definiciones, vamos a recordar el término de neumonía asociada a los cuidados de la salud. Este término se utilizó para definir a aquellos pacientes que tenían ciertos factores de riesgo potenciales para patógenos que podían llegar a ser resistentes al tratamiento habitual de una neumonía, principalmente haciendo referencia al Staphylococcus aureus meticilino resistente y a la pseudomonas. Entre estos factores de riesgo se mencionaban la hemodiálisis, la residencia en hogares de ancianos, la hospitalización de más de 2 días en los últimos 90 días, las curaciones de heridas y la quimioterapia. Sin embargo, este término fue desechado en la literatura y actualmente no se lo utiliza porque posteriormente surgieron muchos otros estudios donde observaron que estos factores de riesgo no predecían mayor riesgo de eh, este tipo de gérmenes y por el contrario empezó a aumentar la tasa de resistencia a los antibióticos debido a que a estos pacientes se les iniciaban antibióticos de amplio espectro. Por lo tanto, en la actualidad se recomienda abandonar esta categorización, todas las guías lo recomiendan, y hacer énfasis en la epidemiología local y en los factores de riesgo locales y que puedan ser validados para evaluar la necesidad que tenemos de realizar cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para pseudomonas. Es por eso que vamos a recordar esta misma diapositiva que ya la vimos en la primera parte de neumonía, donde se postulan los diferentes factores de riesgo. La Sociedad Argentina de Infectología postula que estos factores de riesgo, postula factores de riesgo por separados para Staphylococcus aureus y para pseudomonas, ¿sí? Y a su vez, la Sociedad Americana de Tórax postula que estos factores de riesgo son para ambos gérmenes como el aislamiento previo de estos microorganismos, especialmente en el tracto respiratorio, y las hospitalizaciones y la exposición reciente a antibióticos parenterales en los últimos 90 días. En nuestro medio no existe ningún estudio en la Argentina que haya validado todos estos factores de riesgo, por lo tanto debemos tenerlos todos en cuenta hasta obtener estudios locales. Ahora sí pasamos a lo que es la neumonía nosocomial y es aquella infección del parénquima pulmonar que se produce luego de 48 horas de hospitalizado y hasta 14 días posteriores al alta. La neumonía asociada al ventilador es aquella infección del parénquima pulmonar que se produce luego de 48 horas de iniciada la asistencia respiratoria mecánica. La es la principal causa de infección nosocomial en las terapias intensivas y la segunda infección nosocomial en frecuencia. La mortalidad es alta, entre un 30 a un 50%, y su prevalencia es de 5 a 10 casos cada 1000 ingresos hospitalarios, lo cual representa hasta un 25% de todas las infecciones intrahospitalarias. Las neumonías nosocomiales las podemos dividir en precoz y en tardías. Aquellas neumonías precoces son las que se producen en las primeras 48 horas y hasta los 5 días, y esto nos podría hacer sospechar en bacterias sensibles o microorganismos provenientes de la comunidad. Sin embargo, la neumonía nosocomial tardía es aquella en la cual ya debemos plantearnos otros gérmenes resistentes, bacilos gram negativos como Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter o eh, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Con respecto a la fisiopatología, estos gérmenes pueden venir por diferentes formas, por vía endógena, a través de la aspiración de las secreciones que están en la orofaringe, la tráquea, en los fluidos gástricos, y en todo lo que es la vía aérea superior. ¿Sí? Eh, Esta es la principal forma. Puede ser exógena a través de la inhalación
de gérmenes que estén en todos los circuitos ventilatorios, los nebulizadores, los biofilm, ¿sí? Y menos frecuente la vía hemática. La etiología más frecuente son los bacilos gram negativos. Le siguen en frecuencia los cocos gram positivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para conocer la causa más frecuente de neumonía nosocomial, es importante hacer estudios de epidemiología local que sean inclusive de cada centro, para poder de esta forma redirigir el tratamiento y hacer un tratamiento lo más adecuado posible. La clínica es bastante inespecífica, son pacientes que, sobre todo cuando son las neumonías asociadas al ventilador, que comienzan con secreciones purulentas, comienzan con mayor hipoxemia, con empeoramientos en la analítica, empeoramientos gasométricos y la aparición de un nuevo infiltrado, ¿sí? Es importante en estos pacientes obtener hemocultivos porque tienen más riesgos de bacteremias. Sin embargo, es dentro de las causas menos frecuentes y es importante poder tomar muestras de aspirado traqueal o incluso, si es necesario, realizar un VAL. En base a esta sospecha y esta confirmación del diagnóstico, es necesario iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Por lo tanto, esto es de gran importancia poder conocer la epidemiología local. El tratamiento empírico inicial debe cubrir el 90% de los patógenos probables y alcanzar las concentraciones adecuadas en el parénquima pulmonar. No debe ser retrasado para la realización de procedimientos. Por ejemplo, decir, no coloco antibióticos porque primero voy a planear un VAL para dentro de 24 horas. No, porque eso le aumenta la mortalidad al paciente, ¿sí? Debemos iniciar el tratamiento y si no podemos obtener ninguna muestra, se obtendrá la muestra con antibióticos a bordo. Es importante tener en cuenta de hacer una corrección del tratamiento inapropiado inicial según los resultados de los cultivos de secreciones respiratorias no disminuye la mortalidad. Por lo tanto, todos los esfuerzos deben dirigirse a asegurar que el tratamiento inicial sea apropiado y adecuado. Para eso es importante conocer la microbiología propia del hospital y de cada unidad del hospital para poder seguir las recomendaciones en las guías de tratamiento. Dentro de los tratamientos a tener en cuenta son piperacilina tazobactam, cefepime. Recordemos que los gérmenes más frecuentes son bacilos gram negativos, carbapenémicos cuando pensamos que estos bacilos gram negativos pueden ser beta-lactamasa de espectro extendido. Si sospechamos Staphylococcus aureus meticilino resistente, debemos indicar vancomicina, ¿sí? Y no olvidar que dentro de los gérmenes frecuentes podría encontrarse también Acinetobacter, para el cual debemos agregar además colistina. Es importante tener en cuenta que una vez estabilizado el paciente, que tenga una estabilidad clínica con 72 horas de tomas de cultivo que sean negativos para Staphylo aureus, la vancomicina podría ser suspendida. La duración del tratamiento cuando son neumonías intrahospitalarias precoces es de 7 a 10 días. Cuando estas son tardías o asociadas al ventilador, de 10 a 14 días. Y una reflexión final es importante conocer que las neumonías son un problema de salud y una importante causa de mortalidad en todo el mundo. El manejo correcto de las mismas requiere un buen juicio clínico y un tratamiento empírico inicial correcto. El manejo inicial, cuando no contamos con el agente etiológico, por lo que debe considerarse microorganismos posibles o potenciales mecanismos de resistencia que puedan existir para de esta forma tomar una correcta decisión terapéutica.